7. Entonces, aquel discípulo, estamos hablando de que aquí ya Jesús había aparecido, ya les había dado la indicación, eso fue la semana pasada. ¿Se quiere poner al día? La enseñanza está en YouTube. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Solo les recuerdo esto, ellos estaban en una barca. El Señor estaba a la orilla, ellos estaban un poquito adentro. Por eso dice que al discípulo a quien Jesús amaba, le dijo a Pedro, está hablando de Juan, le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la ropa. ¿No le parece curioso que estando él en la barca, los pescadores se quitaban la ropa? Tenían como un hábito, usaban algún tipo de atuendo especial, entonces se quitaban su túnica, su ropa para pescar, pero ¿no le parece extraño que Pedro para tirarse al agua se puso la ropa? Interesante, ¿verdad? En lugar de dejarla ahí y que cuando llega a la orilla se pone la ropa seca, dice la palabra que Pedro se ciñe la ropa, se la pone y se lanza al agua. ¿En qué momento se lanzó? A ver si me están siguiendo. ¿En qué momento se lanzó? Cuando oyó a Juan decirle que era Jesús, que era el Maestro. Dice que se lanzó al mar. Y con esto yo quiero decirle la reacción, quiero hablarle de la reacción de los discípulos que estaban en esa barca cuando se dan cuenta que es Jesús. Porque en los versículos anteriores todavía ellos no se habían dado cuenta que era Jesús el que estaba ahí. Solo a partir de ese momento. Entonces, quiero hablarle rápidamente de estas tres reacciones. Número 1, Juan es el que le dice a Pedro. Y lo que quiero recargar, y es el ejemplo que le quiero depositar, es que cuando Juan reconoce que es Jesús, inmediatamente le dice a Pedro, es el Señor. Esto representa a aquella persona que convencida, sabiendo que reconoce al Señor en su vida, no se queda callado. Juan pudo haber dicho, es el Señor, y se lanza a él y no le dice a nadie. Pero Juan tiene una reacción hermosa. Tiene una reacción hermosa y le dice de una vez a Pedro. Pedro tenía un pendiente con Jesús. Y a mí se me hace que Juan, pensando seguro en eso, le dice, es el Señor. Solo quiero tomar a Juan en este momento como ejemplo y decirle, apliquemos también a Juan en nuestra vida. Este ejemplo, inmediatamente lo reconoce y sabe que es Jesús, comunica al que tiene al lado. No te quedes callado, porque tú sabes que Jesús ha venido a tu vida, que te ha llenado de bendiciones, que te ha amado, que te ha cuidado, que te escucha. ¿Alguno de los que está aquí sabe que cuando usted ora hay un Dios poderoso que le está escuchando? ¿Alguno ha tenido alguna respuesta firme? Que usted sabe que Dios le oyó y respondió su oración. Ok, entonces usted y yo no podemos quedarnos callados cuando sabemos que Dios es poderoso. Entendiendo que Él tiene poder, comuniquemos a otros. Ahora, esta es la reacción de Juan. Juan lo reconoce y le dice de una vez. La reacción de Pedro. ¿Cuál fue la de Pedro? Se ciñó la ropa, ciñéndose la ropa, se lanza al mar. En la ley judía, los saludos eran algo, o es algo muy religioso. Era algo sumamente parsimonioso. Era algo sumamente importante. No es como nosotros ahora en esta época que hacemos, hey, ¿cómo está? Y el otro pasa a la par y ni me saludó. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, ¿y vos? Pura vida, Pura vida decimos los ticos, los costarricenses. ¿Cómo estás? Pura vida. ¡Qué bueno! No, en este contexto, el saludo era algo sumamente respetuoso. Por eso Pedro se pone la ropa, porque no va a llegar delante de Jesús semidesnudo.
Pedro reconoce la autoridad. Pedro reconoce el poder en el maestro. Pedro reconoce que ese es el maestro, su amigo, su Señor. Entonces quiere llegar a él con una actitud de respeto. Con esto quiero decirle que nosotros también tenemos que ubicarnos aquí y poder entender que cuando nosotros venimos al Señor, venimos a Él con respeto. Vivimos en su presencia. Que esto nos quede claro, vivimos en la presencia de Dios. Él está con nosotros todo el tiempo. Pero ¿estamos nosotros conscientes de que Él está ahí siempre? ¿Cómo hablo? ¿Cómo me comporto? ¿Qué pienso? ¿Estoy pensando que Él está ahí demostrando ese reconocimiento de autoridad de Él sobre mi vida? ¿O al menos ese agradecimiento de Él sobre mi vida? Un ejemplo cotidiano, sencillo, cotidiano, pero aplica. Cuando venimos a la casa de Dios, entramos a la iglesia, tal vez ya empezó la alabanza, algunos tienen situaciones con el tiempo, tal vez ya inició la alabanza y llegamos a la casa de Dios, pero venimos entrando y bostezando, venimos a la casa de Dios arrastrando los pies, venimos a la casa de Dios porque me trajeron, porque no me quedó de otra. No sé si a alguno le ha pasado que ha venido a la iglesia en esa condición, ¿sí o no? Nadie quiere decir que sí para no echarse al agua, pero yo sé que sí les ha pasado. Yo sé que sí les ha pasado. Déjeme decirle que si a usted le pasa eso, eso es lo más normal. Esas cosas nos pasan de vez en cuando, pero siempre tenemos la oportunidad. Ahora me paso al mismo Pedro, siempre tenemos la oportunidad de reivindicarnos. ¿Sabe que Pedro en ese momento se lanzó al agua, dice la palabra, porque él no quería desaprovechar la oportunidad de estar con el maestro? Una oportunidad más. Recuerde que en este momento ya Jesús no estaba con ellos todos los días. Fue después de haber resucitado. Jesús llegaba de vez en cuando a visitarlos. Y les había anunciado que pronto ya no estaría más con ellos. Pedro no desaprovecha la oportunidad. Yo quiero animarte para que tú no desaproveches la oportunidad y no esperes. Pedro no esperó que Juan se lanzara al agua, ni esperó que los otros discípulos dijeran, a ver si es cierto, es el maestro, es que todavía está, como estaba amaneciendo, está un poquito oscuro, ¿será o no será? Y se ponen a hablar. A Pedro no le importó qué pensaban, si era o no era. ¿Qué hizo? Se lanzó. Hoy quiero decirle, láncese al agua. Vamos, si va a decir amén, dígalo bien fuerte. Láncese al agua, no espere que nadie más se lance, porque es que la relación con Dios es personal, aunque otro le critique, aunque otro lo señale. Me decía Gaby, ahora que iniciamos la reunión, que el jefe de ella no cree en Dios, se declara ateo, y que le dice, ¿cuántas horas pierdes en la iglesia? Déjeme decirle que venir a la casa de Dios no es perder horas, es ganar vida. Venir a la casa de Dios es cosechar para el bien de su vida, de su familia, de su casa, de su futuro. Aquí no se pierde el tiempo, aquí se gana. Amén. ¿Alguien lo cree? En la casa de Dios se gana. Seamos como Pedro, que se lanzó, no esperó que nadie más se lanzara. Yo sé que en esta iglesia y que en muchos lugares hay mujeres valientes, que aunque a veces alguien en su casa no quiere venir, ellas dicen, ok, ¿no quieres ir? Me mudo y me voy. Siga así, porque usted está sembrando para su bien y usted va a cosechar. No importa si otros no creen, yo sé que Dios está viendo su esfuerzo y usted también va a recibir cosecha. Y que Dios va a tocar la vida de esos otros, amén. Porque precisamente para eso estamos aquí. Entonces Pedro, la reacción de Pedro es lanzarse al agua. No espere que nadie más se lance. La reacción de los otros discípulos. Los demás discípulos
se quedan recogiendo los peces. Porque ¿qué había pasado? Jesús les dijo que lanzaran la red a la derecha de la barca y que recogerían peces. Y lo que les dijo pasó. Era Jesús. Tenía un propósito con eso. Entonces, mientras Juan lo reconoce y lo comunica, Pedro lo reconoce, se lanza al agua, los otros discípulos lo reconocen y recogen la red. De alguna manera todos estaban ahí obedeciendo, de alguna manera todos estaban ahí reaccionando con honestidad, con diligencia a la palabra de Dios, a la palabra que Jesús les había lanzado. ¿Me va siguiendo por aquí? No importa, hay diversidad. Unos hacen una cosa, otros hacen otra, pero todos hacen. En la barca del Señor, en la iglesia, lo correcto es que todos hagan. Porque para eso vino Jesús, a manifestarse a nosotros. Primero a darnos vida eterna. Primero a enseñarnos que estará con nosotros todos los días. Pero también vino a decirnos, tú me puedes servir. Te necesito a ti. Vine a llamarte a ti. Vine a poner el dedo sobre ti para escogerte. Amén. Entonces, de alguna manera, todos hicieron algo. Todos reaccionaron de una buena forma al llamado de Jesús, a la voz del Señor. Amén. Vamos a pasar a otro punto sumamente importante. Y vamos a leer el versículo 15. Vamos a pasar al versículo 15. Y es el momento en que Jesús habla con Pedro. Entonces aquí le digo, en este era el propósito de aquella presentación, de aquella manifestación de Jesús. Jesús bendijo a todos los que estaban ahí, pero Él vino a hablar con Pedro. Y ahora vamos a ver qué le dijo el Señor. Dice el versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas? Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás. ¿Qué le dijo? ¿Cuál fue la pregunta que le hizo? Por tercera vez le dijo, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Déjeme ubicarlo un poquito en el contexto de Pedro. Un tiempo atrás, Jesús vino y escogió a Pedro. Precisamente Pedro, como era pescador, estaba pescando. Y cuando Jesús lo vio, le dijo, Pedro, ya no serás pescador de hombres. Perdón, pescador de peces. Serás pescador de hombre. Sígueme. Pedro obedeció y se fue toda la travesía con el maestro. 3 años con Jesús. En este momento, el Señor Jesús, después de haber resucitado, regresa a la vida de Pedro. Una vez más, para recordarle el propósito por el cual él había sido llamado y escogido. Pero, ¿se acuerdan del pero? Que siempre hay un pero. El último momento que Pedro tuvo con Jesús, antes de que Jesús muriera, ¿alguien se acuerda cuál fue? ¿Cuál fue el último momento que Pedro y Jesús tuvieron juntos? Antes de que Jesús muriera.
cuando lo negó. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces. Entonces, habiéndole dicho esto, eso fue es como la película, como una película, que antes de que la persona muere o se fue para siempre, no le dio tiempo de despedirse. Y entonces la otra persona queda con un dolor en su corazón. Antes de que la persona muriera, no me dio tiempo de decirle, te amo. Y quedó con aquello en su corazón. Algo similar o mucho más grande fue lo que le pudo haber pasado a Pedro. Negó al maestro y el Señor Jesús muere. Después de que Cristo resucita, esta era la tercera vez que Él llegaba a presentarse a sus discípulos. Siendo la tercera vez, en ningún momento atrás, Jesús llegó a decirle a Pedro, ¿y qué pasó con usted? ¿No que estarías conmigo siempre? ¿Por qué me negaste? Ni llegó y le dijo, usted y yo tenemos que hablar. Jesús no hizo nada de eso. Hasta este momento el Señor no había hecho nada de eso. Pero con esto yo quiero decirle algo. ¿Cuántos de ustedes en algún momento se han sentido como Pedro? Que han negado a Jesús con algunas de tus acciones, con algunos de tus defectos, con algunas de tus reacciones, con algún pensamiento. ¿Alguien se ha sentido en algún momento así como Pedro? ¿Con algún tipo de remordimiento o arrepentimiento? ¿Sabe qué? Tenga paz en su corazón. Todos fallamos. Dígale al que está al lado, todos fallamos. Todos estamos propensos a fallar. Todos podemos fallar. Pero el Señor Jesús siempre va a estar ahí para perdonarte. Amén. Siempre va a estar ahí para recordarte que Él te ama. Y que mientras tú quieras acercarte a Él, Él va a estar ahí. El Señor Jesús nunca le va a cerrar las puertas a nadie. Él tiene sus brazos abiertos y la palabra de Dios dice que Él no hace acepción de personas. No importa si tienes poquito de conocer a Dios, no importa si tienes más de conocer al Señor, el Señor siempre va a estar dispuesto a perdonarte. Amén. Siempre va a estar ahí para ti. Ahora, no le había hecho ninguna reprensión a Pedro. Pero yo creo que Pedro, al lanzarse de la barca, cuando vio que Jesús estaba ahí, ese deseo de estar con el Señor, pero a la vez posiblemente él tenía en su corazón esa sensación de, la misma que tiene usted cuando no viene a la iglesia y usted dice, uy, el pastor me va a regañar cuando me vea. ¿Alguien ha pensado eso? ¿Alguien ha pensado eso? Aquí estoy viendo, a ver. Mire, la misma sensación que usted tiene cuando usted se equivoca y está así con Dios como que, uy, ¿en qué momento me regaña Dios? Entonces yo pienso que Pedro, al haberse tirado de la barca así desesperado, él quería de alguna manera escuchar que el Señor le había perdonado por lo que él hizo. Él quería de alguna manera decir, tal vez estaba esperando escuchar si el Señor lo iba a tener, si lo iba a dejar siempre de discípulo o lo iba a destituir, si lo quitaba por lo que había hecho. Entonces, para mí, la reacción de Pedro de lanzarse es buscando ese momento de perdón. Y esa debe ser nuestra actitud cuando nos equivocamos. Busca ese tiempo con Dios. Busca ese tiempo de reconciliación. Busca ese tiempo de perdón. Busca ese tiempo con Dios a solas para que puedas experimentar que sí Él perdona, que sí Él ama, que sí Él limpia. La palabra de Dios dice que cuando pedimos perdón, Él nos limpia de nuestros pecados. Que se olvida de ellos, los tira al fondo del mar. Busca ese momento con Dios. Búscalo, porque Él está ahí.
Ahora, si hay algo que ha ministrado mi vida es que el Señor Jesús, como ya lo mencioné, no le hace ningún reclamo a Pedro, sino que lo corrige. Escuche bien lo que le voy a decir. Présteme atención. Sino que el Señor Jesús corrige a Pedro no basado en el error de Pedro, sino basado en el propósito que él tenía para Pedro. Entonces, cuando Dios viene sobre tu vida a traerte perdón, es para decirte, oh, te perdono, porque ¿hasta cuándo vas a seguir pecando? ¿Otra vez con lo mismo? No, el Señor Jesús va a manifestar perdón, amor sobre tu vida, porque Él sabe que tú tienes un propósito y Él quiere que ese propósito se cumpla en ti. Por eso es que el Señor nunca anda poniendo el dedo en la llaga, sino que más bien anda animándote y diciéndote, yo te escogí. Deja ya de llorar tus problemas. Deja ya de llorar tu pecado. Levántate, que tengo un plan para ti y quiero que se cumpla. Amén. Entonces el Señor corrige a Pedro precisamente ubicándolo en el propósito que tiene para él. Mire que el Señor le dice a Pedro, ¿cuántas veces le pregunta? Pedro, ¿me amas? 3 veces. ¿Cuántas veces lo negó Pedro? 3 veces. Para mí esto quiere decir lo siguiente. El Señor le da a Pedro la oportunidad de afirmar 3 veces que él amaba al Señor. Después de haber dicho, no lo conozco, le da la oportunidad otra vez de decirle, sí te amo, Señor. ¿Sí me doy a entender? ¿Le parece a usted hermoso lo que está pasando aquí? Que el Señor nos da la oportunidad una y otra vez. Pues hasta el momento parece que Pedro había dado dudas del amor de Dios. ¿Alguien aquí ha dado dudas del amor de Dios? No. Yo a veces he dado dudas del amor de Dios, pero mire el amor que el Señor viene hacia Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Y la respuesta de Pedro es, Señor, tú sabes que te amo. Pedro está reconociendo que Dios sabe. Yo sé que Dios sabe. Él sabe que yo sé. ¿Sí me entiende? Entonces el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Dándole la oportunidad de que él mismo confiese, sí te amo. No devolviéndolo, no le reclama su error, sino que inmediatamente el Señor le dice, ok, si me amas, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Si me amas, cuida las ovejas. Cuando Pedro le responde, sí, Señor, te amo, entonces él le dice, si me amas, entonces haz esto. Es precisamente lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros en su palabra, lo que Él quiere que nosotros apliquemos a nuestra vida. Porque déjeme decirle algo, no hay amor sin hechos. Hay una frase en esta iglesia que decimos mucho que dice, no me lo digas, gracias Plasencia, estaba pensando cómo era. No me lo digas, demuéstralo. Prácticamente el Señor le estaba diciendo a Pedro, ok, si me amas y estás seguro que me amas, demuéstralo. Entonces nos toca a nosotros entender que aunque el Señor sí nos ama y sí nos perdona, pero Él está esperando algo de mí. Dios está esperando algo de ti. Y no es precisamente que vengas los domingos a sentarte aquí en una silla de estas, que es muy importante. Pero no solamente eso, el propósito que Dios tiene para tu vida es mucho más grande. Pero te toca a ti descubrirlo. ¿Sabe que cuando el Señor le pregunta a Pedro y le dice, ¿me amas? La primera pregunta, lo primero que le dice después de eso, según el versículo, es,
Pedro, ¿me amas más que a estos? En la primera vez que le hace la pregunta, Pedro, ¿me amas más que a estos? Entonces yo me pongo a pensar que posiblemente Jesús señala la barca y los peces, porque Pedro era pescador. Según lo que parece, esa barca en la que ellos andaban era la de Pedro, porque él fue el que tomó la iniciativa de ir a pescar. Entonces Jesús señala la barca y le dice, Pedro, ¿me amas más que a estos? Donde Pedro le dice, sí, el Señor está queriendo decirle, ¿me amas más que tu negocio? ¿Oíste en el sitio? Se quedó así en silencio. El Señor le dijo, Pedro, ¿me amas más que tu negocio? ¿Estás dispuesto a renunciar a la comodidad de tu negocio? ¿Estás dispuesto a renunciar a la vida? ¿Verdaderamente estás dispuesto a renunciar a todo eso para hacer lo que te estoy pidiendo? Yo no sé cuántas cosas usted tenga que soltar, pero todos tenemos que soltar algo, no se preocupe. ¿Alguien ha tenido que soltar algo? ¿Alguien ha tenido que dejar amigos por la causa de Dios? ¿Alguien ha tenido que dejar un trabajo por la causa de Dios? Vamos a tener que dejar muchas cosas por la causa de Dios, pero usted va a recibir su recompensa. Porque Dios no nos pide algo para nada. ¿Me va siguiendo? Dios no nos pide algo para nada. Dios nos pide algo para producir. Dios nos pide algo para nuestra vida, para bendición de nuestra vida, pero también para bendición de la vida de otros. Amén. Entonces, pudo haber señalado la barca y haber dicho, me amas más que esto, que la barca y los peces, que tu negocio. Pero también pudo haberle dicho, me amas más que a estos, señalando a los otros discípulos. Y no es que Dios demande que unos amen más que otros, ¿ok? En eso quiero que quedemos claros. Sino es porque Pedro en algún momento, dice la palabra de Dios, que Pedro en algún momento le dijo al Señor, en Mateo 26, quería darle la cita bíblica, Mateo 26, 36. En una conversación entre Pedro y Jesús, Pedro le dice al Señor, aunque todos te fallen, yo nunca te fallaré. Sorpresa. Falló. Bueno, los demás discípulos también se fueron, pero yo creo que Pedro fue un poquito más porque yo no lo conozco. ¿Cuántas promesas a veces le hacemos al Señor que no cumplimos? Porque estamos en momentos de apuros, porque estamos en momentos difíciles, porque necesito que Dios me ayude. Entonces, Señor, yo te prometo que si tú me ayudas aquí, entonces yo te ayudo aquí. Entonces yo esto. ¿Alguno ha hecho una promesa a Dios? Sí. Déjela levantada, deje la mano levantada. ¿Alguno ha hecho una promesa a Dios? No tenga pena, yo he hecho muchas. Y ahora con su mano levantada, dígame con la otra mano si ha cumplido todas sus promesas. Si no las ha cumplido, levante la otra mano. Ahora diga, Señor, perdóname. Con una mano he prometido y con la otra no he cumplido, pero te pido perdón. Y se lo digo así, it's okay. Todos fallamos, pero también todos calificamos delante de los ojos de Dios. Entonces posiblemente el Señor le decía a Pedro, Pedro, ¿me amas más que a estos? Como queriendo acordarle, tú me dijiste que no fallarías. El Señor no quería reclamarle nada a Pedro. Lo que quería era que Pedro afirmara en su corazón una y otra vez que él amaba al Maestro.
Quería afirmarle una y otra vez cuál era su propósito: apacentar las ovejas, amar las ovejas. Lo que esto significa es que Pedro se convirtió como en el primer pastor. Le tocaba a él cuidar el rebaño. Unos discípulos se dedicaron a una cosa. Por ejemplo, Juan fue uno de los que más escribió libros. Y algunos lo describen como que este hombre tenía una capacidad de observación, porque en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan es el que más detalles da. Y además, Juan es el que más detalles da. Entonces, algunos describen a Juan de que era un hombre muy inteligente, muy pensador, muy analítico. Entonces, él le tocó la tarea, además, a Juan le tocó la tarea de ser testigo de los eventos de Jesucristo, ser testigo de él. De eso hablamos otro día. Pero para su referencia. Pero a Pedro el Señor le dijo: apacienta mis ovejas. Lo que le estaba diciendo es: cuídame, cuida a los que van a aceptar el evangelio. Cuídalos. Imagínense qué tarea tan grande. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que era grande? Pero ¿sabe qué? Así de grande la tarea, así es de grande la capacidad que Dios puede darnos. Amén. Así de grande la tarea, así de grande será su presencia conmigo cada día. Porque no es lo mismo que el Señor en la Biblia dice que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. El Señor dice que Él está con nosotros siempre, pero no es lo mismo que Él esté, que yo sepa que Él esté ahí, a que Él se manifieste en mi vida. O sea, que se me presente para que me pida algo específicamente. Cuando el Señor se presenta a Pedro y le recuerda el propósito porque había sido escogido, le estaba confiando algo grande. Ahora yo quiero hacerle aquí una relación a usted. El Señor estaba tratando de hacer precisamente esto con Pedro, una relación entre el amor y el compromiso. Porque ningún cristiano puede decir que ama a Dios y vivir su vida de brazos cruzados. Ningún cristiano puede decir que ama al Señor y ser siempre el mismo. Bueno, lo pueden decir, pero su vida dirá otra cosa, sus hechos dirán otra cosa. Hay una relación en la palabra de Dios entre el amor y los hechos. Hay una relación en la palabra de Dios entre el amor que le tenemos a Dios y el agradecimiento que tenemos a que Él está conmigo, que me ama, que me cuida, que me suple. El agradecimiento que yo le tengo y los frutos que yo le doy. ¿Sí? Hay una relación ahí. Y esto era lo que el Señor quería decirle a Pedro. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Por segunda vez, apacienta mis ovejas. El amor que el Señor le estaba afirmando a Pedro le traía una responsabilidad. Ahora escuche bien esto. La palabra de Dios dice precisamente en Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Alguien diga amén. Gócese con la palabra de Dios. Esto que el Señor Jesús le estaba diciendo a los discípulos en esa época, señores, no era solo para ellos. ¿Sabe por qué? La palabra de Dios dice en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Quiere repetir conmigo ese versículo? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Las personas que primero escucharon este mandamiento, porque esto es un mandamiento en la palabra, ir y hacer discípulos y bautizarlos, es un mandamiento. Los primeros que escucharon esto fueron los apóstoles, los discípulos. Fue en otra época. Pero aunque eran otras personas, aunque era otra época, el Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Entonces el propósito es el mismo. No cambia solo porque Pedro ya no está. No cambia porque Juan ya no está. No cambia porque no está Mateo. ¿Qué hubiera pasado si eso cambia? Si eso hubiera cambiado y lo hubiéramos dejado de practicar. Usted y yo no estaríamos aquí con tan grande bendición. Si el propósito no cambia, ¿quiénes son los Juanes de hoy? ¿Quiénes son los Pedros de hoy? Si el propósito no cambia, ¿quiénes son los discípulos de hoy? ¿Me puede ayudar a entender su comunicación conmigo aquí, alimentándonos unos a otros? ¿Qué significa esto que usted hace así? El propósito no cambia. Lo único que cambia es el grupo de personas. ¿Quiénes somos los nuevos enviados? Dígalo fuerte. Nosotros. Nosotros somos los nuevos enviados. Llegará un momento en que el Señor va a manifestarte a tu vida. Te va a tocar a la puerta y te va a decir: Gaby, ¿me amas? Señor, toda mi vida te he servido. Tú sabes que te amo. Desde niña voy a la iglesia. Bueno, Gaby, voy a poner que soy yo para no ponerte en evidencia. Gaby y yo nacimos en el Evangelio. Desde niñas estamos en la iglesia. Entonces Gaby o la pastora, Señor, desde niña me llevaron a la iglesia, ¿cómo no te voy a amar? ¿Qué me estás preguntando? Gaby, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Cuando usted sienta en algún momento de su vida que Dios le está haciendo esta pregunta, pregúntese, ¿cómo andarán mis frutos en Dios? ¿Cómo andarán mis resultados? Porque Él está esperando algo. El Señor está esperando algo. Se lo digo así, Él nos necesita. Usted y yo somos importantes. El Señor nos necesita para que el Evangelio continúe. Yo sé que usted conoce a más de una persona que vive en depresión. Sé que usted conoce a más de uno que está enfermo. Sé que usted conoce a más de uno que es gruñón todo el tiempo. Sé que usted debe tener una compañerita de trabajo que le hace la vida imposible a los demás. ¿Será Lalis? Eso significa que Dios la puso y lo puso a usted ahí con un propósito, con un plan. Para eso Jesús vino a esta tierra.
para que nosotros conociéramos de Él, tuviéramos salvación, vida eterna, pero para que le digamos a otros que esto es para todos y que no es religión, sino es relación con Él. Aquí no enseñamos religión, no me gusta la gente religiosa. Los religiosos viven culpabilidad. Los religiosos siempre están tristes. Los religiosos siempre están pensando que Dios los va a castigar. Pero los que tienen una relación con Dios viven felices, viven contentos, viven agradecidos. Los que tienen una relación con Dios disfrutan el hoy, pero también están esperando el mañana. ¿Qué tiene Dios para mí? Y eso es lo que yo veo en esta iglesia y es el futuro que veo para este ministerio. Grandes cosas para su vida. Usted es un Pedro, usted es un Juan, usted es un Mateo, usted es una María, usted es una Magdalena si quiere. Pero usted también fue llamado, usted también fue escogido. Quizás usted y yo no seamos como Juan, que súper observador y que puede escribir muchísimos libros acerca de Jesús. Quizás usted o yo no seamos como el apóstol Pablo, que viajó, cruzó fronteras, iba de un lado para otro predicando el evangelio. Quizás no podamos viajar predicando el evangelio, pero sí puedo ir a tocarle la puerta a mi vecina. Pero sí puedo ser un Pedro, porque todos podemos llevar buenas noticias al que las necesita. Amén. Usted puede ser un Pedro, porque la tarea que el Señor le delegó a Pedro es también para nosotros. Aquellos que disfrutan de la gracia, aquellos que valoran el amor de Dios. Ahora, yo entiendo que tal vez no todas las personas pueden realmente decir, oh sí, yo amo a Dios, porque tal vez usted está iniciando, está empezando. Tranquilo, tranquila. Es una relación y en la relación el amor crece. ¿Verdad? Esposos, esposas, matrimonios, que después de los años uno ama más. Es mentira que el amor se apaga. Es mentira que el fuego se apagó. Con el paso de los años uno ama más a la persona porque la conoce más. En el Señor Jesús es igual. Él te ama profundamente y te conoce profundamente. Él no necesita tiempo para conocerte. Ya te conocía antes que nacieras. Él no necesita tiempo. Nosotros sí lo necesitamos. Pero déjeme decirle algo. Todos calificamos para servirle al Señor. No importa si usted tiene poquito o tiene mucho. Si usted tiene poquito y está escuchando esta enseñanza hoy, usted es dichoso. Porque está siendo bien instruido, bien entrenado, se le está enseñando lo correcto. Usted se puede lanzar al agua ya, si quiere. Y venir y tocarle la puerta al vecino y decirle, ¿sabe qué? En mi iglesia solo buenas noticias dan. Solo cosas buenas hablan. Yo quiero que usted escuche eso también. ¿Es así o no? Sí lo es. Todos calificamos. Y recuerde que el Señor no va a poner su dedo en su defecto. Dice la palabra de Dios que Él escoge lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los que son sabios. El Señor puede agarrar al más débil para avergonzar al que es fuerte. El Señor puede agarrar al que está atrás para ponerlo de primero. Eso dice la palabra. El Señor puede convertir al más vil pecador en el más santo. Porque la santidad no es una coronita.
La santidad es una posición que Dios nos da. ¿Cuántos santos hay aquí? Amén. Entonces, familia en Cristo, anímese y recuerde que usted y yo somos los pastores, los apóstoles, los evangelistas de este tiempo. Nos corresponde a nosotros llevar la palabra de Dios. Amén. Quiero pedirle que se ponga de pie.